soy de Trenquelauquen y me iba hoy a la mañana a Trenquelauquen y cuando Hernán me dice esto, bueno, le digo, lo arreglo. Así que voy a Trenquelauquen vía La Plata. Y bueno, yo soy patóloga pediatra en un hospital de Sheffield, que es un hospital que fue uno de los primeros hospitales de niños de Inglaterra. Surgió en el año 1876, con 5 camitas, que a los poquitos años estaban haciendo, a fines del 1800 estaban haciendo las primeras cirugías, no tenían agua potable. Y bueno, mi ciudad, Trenquelauquen, se fundó en 1876. Así que, viste, yo siempre digo que la vida es un rompecabezas y no es una coincidencia, ¿no? Hay siempre una razón por detrás que no la sabemos. Cuando me invita muy gentilmente Hernán a hablar, yo digo, bueno, yo no soy psiquiatra. Cuando me hice el test vocacional para ver qué estudiaba, porque me gustaba todo, me salió psiquiatría. Y terminé haciendo patología. Y creo que las cosas en común entre la psiquiatría y la patología es la observación. Ustedes observan conductas, el lenguaje corporal, actitudes, sensaciones, y nosotros los patólogos observamos la histología, los tejidos. Pero bueno, de alguna manera creo que necesitamos eso de poner las cosas en el contexto, algo que uno no puede ver y que no puede decir por qué, pero simplemente es instinto que te da a veces un resultado. Así que yo le digo, yo no puedo hablar de nada de psiquiatría, porque no soy psiquiatra, pero lo único que puedo hablar un poco es de un tema que está resurgiendo mucho en Europa y en el mundo, yo sé que aquí también, que es la fuerza laboral. Sí, espera que termino de decir lo que les voy a hablar. La fuerza laboral, el burnout y cómo podemos hacer para solucionarlo. Bien. Esto es en vivo, no lo hemos practicado, ¿no? No, pero es un lujo. La verdad que es un lujo, les agradezco a todos, te agradezco Marta. Por algo son las cosas, eso coincido, ¿sí? Marta es médica patóloga, pediatra, egresada de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Directora clínica de farmacia, diagnóstico y genética del Hospital de Sheffield, distinguida con el título oficial de la Orden del Imperio Británico por su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Y es referente mediática sobre la pandemia del COVID-19. Hemos visto muchas charlas en congresos internacionales sobre Marta y sus disertaciones de la parapandemia. Entonces, esta mesa va a trabajar justamente de lo que acaba de mencionar Marta, sobre la fuerza laboral y burnout médico. Y yo le decía a Marta, bueno, ¿cómo lo ponemos desde una óptica positiva? Porque lo que buscamos es decir, este es el problema y ¿qué hacemos con esto? Así que bueno, es un lujo, un placer y agradecido de que estés acá, Marta. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muchísimas gracias. Pero no voy a ver nada, yo me tengo que parar porque tengo que mirar, perdón. Esta es la 4ª conferencia en 3 días. Bueno, esto es lo que se ve online, ¿no es cierto? Bueno, parte de esto es algo que yo presenté en la Sociedad Europea de Patología en el mes de septiembre. Me invitaron, yo estoy en el council de la sociedad, y me invitaron a hablar sobre los problemas de la falta de patólogos. Pero esto aplica a radiólogos, oncólogos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, realmente asistentes terapéuticos. Yo tengo un hijo discapacitado que tiene 32 años y realmente la falta de asistentes terapéuticos es mundial. Además de una población que estamos envejeciendo, somos 8.000 millones de personas, vamos envejeciendo y bueno, cada vez cuesta más convencer a la gente, en este caso que estudie medicina. La siguiente. Cuando Hernán me dijo cómo enfrentarlo, me dijo positivamente. Le digo, por supuesto, no es con suicidio, no lo enfrentamos con un suicidio, por eso le puse en el título positivamente. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, esto es parte de lo que yo presenté entonces en la Sociedad Europea de Patología, que es, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué estamos en esta situación de la fuerza laboral tan estrecha? ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia del COVID-19? Y cómo podemos mejorar
el bienestar el personal de la salud. Si alguien la quiere, yo te puedo dejar, la hacen un PDF, no tengo ningún problema que la circule. La siguiente. Bueno, esta es la falta de patólogos, porque obviamente yo lo enfoqué desde lo mío, pero como les digo, aplica a todas las especialidades en el mundo. Y ustedes ven los patólogos por continente. En Europa está el 21%, o sea, el 21% de todos los patólogos están en los 27 países de la Comunidad Europea. Pero fíjense Estados Unidos, 24%. Bueno, no es, vamos a hablar por qué. Pero fíjense África, 3%. O sea, es la inequidad, ¿no es cierto? La inequidad global que nos caracteriza en todo, que fue parte de lo que pasó en la pandemia, porque unos países estuvieron mejor y otros países estuvieron peor, porque unos tenían las vacunas y otros no, qué vacunas llegaban a cada país. Y bueno, es algo con lo que tenemos que luchar para poder homogeneizar y que haya más equidad para todos. Porque cuando a mí me dicen, bueno, en el Reino Unido hay mucha cuestión con los inmigrantes, ¿no? 50.000 inmigrantes por año, pero ¿por qué vienen acá? Y le digo, vienen acá por la misma razón que yo me fui allá, para cambiar, para mejorar, para tener un estilo de vida, etcétera. O sea, todos que se queden en su país. Estamos en el mismo mundo. O sea, para mí la equidad es mundial, no tiene que ser de un país a otro. Pero bueno, eso es personal. La siguiente, esa. ¿Qué pasó con los problemas actuales, no es cierto? Muchos se jubilaron, muchos médicos, enfermeros. Realmente la pandemia fue muy dura. Quienes estábamos en los hospitales trabajamos 12 horas diarias. Quienes eran personal que estaban en situación de riesgo por su situación personal, por su edad, etcétera, inmunodeficiencia, tratamientos oncológicos, no podían ir a trabajar. Y los que nos quedamos trabajamos mucho más. ¿Qué pasó? Burnout. Nos agotamos, ¿no es cierto? En el Reino Unido tenemos ahora más de 7 millones de pacientes en la lista de espera. Yo sé que es un problema que pasa acá. Yo escucho vivo, vivo físicamente allá y mentalmente acá. Escucho todos los días la radio, leo los diarios, miro la televisión. Sé que muchos piensan lo que nos pasa a nosotros es único. No. Lo que pasa acá con la lista de espera pasa en el Reino Unido, 7,7 millones en la lista de espera. Y además hay muchas variaciones entre los distintos países. Hay variaciones, si me lo podés poner más alto. Hay variaciones, como les decía, en África, hay variaciones dentro de las mismas regiones, en un mismo país. Gracias. Además, cada vez más la gente no quiere trabajar full time, la gente trabaja part time. Yo ahora, a partir del año que viene, he decidido que no voy a trabajar 5 días por semana, 12 horas por día, voy a trabajar 4 días por semana y el otro día voy a hacer otra cosa, a lo mejor académica, que me dé más confort, ¿no es cierto? Y además, los médicos de Inglaterra o del Reino Unido se van a Australia, se van a Qatar y se van a Nueva Zelanda y también a Estados Unidos. Y nosotros nos estamos trayendo gente, médicos, enfermeros de Filipinas, de la India y de Sudáfrica. Y yo sé que de acá se van muchos a España, a Portugal, a Chile, al Uruguay. Cada uno busca estar mejor, busca tener un mejor balance de vida. Entonces, ¿cuál es el problema del futuro? ¿No es cierto? Vamos a tener cada vez más dificultad para reclutar gente. Esto no tiene una solución inmediata. Es una solución que si lo planeamos ahora, lo podemos solucionar en 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo formar especialistas. Además, es muy caro para los hospitales, porque o los pacientes no pueden ser atendidos, o los pacientes se los diagnostica más tardíamente, el tratamiento es mucho más caro, etcétera, etcétera. Y en el Reino Unido lo que pasa es que además llama mucho personal que trabaja por hora, que es carísimo, se lo llaman locums. Entonces, muchos médicos, enfermeras que prefieren no trabajar más en una posición permanente, trabajan como locum. Por supuesto, si vos te enfermas, bueno, nadie te paga el sueldo si vos te vas de vacaciones, pero mientras tanto, uno puede decir cuándo trabaja, dónde trabaja y cuánto tiempo trabaja. Entonces, cada vez más se está torsionando el sistema, ¿no es cierto? Además, 1/3 de los patólogos del Reino Unido
tenemos más de 55 años. Digo tenemos, les voy a hacer una confesión, tengo más de 55 años. Entonces, ¿qué pasa? Esto es, próximamente se está jubilando esta gente. Y bueno, como les digo, va mucho a laboratorios privados. La próxima. Bueno, la estrategia del 2016 en los recursos humanos para la salud es que para el 2030, o sea, en unos 7 años, ¿no es cierto?, se proyecta una falta de médicos personal de salud de 18 millones en el mundo. O sea que realmente es terrible, ¿no es cierto? La próxima. Bueno, las soluciones potenciales, ¿no es cierto?, es aumentar la retención, es aumentar el entrenamiento, necesitamos más residentes, necesitamos más personas que aprendan enfermería, psicología, que trabajen en el laboratorio. Además, tenemos que, como patólogos, visibilizar que nosotros somos parte de un servicio de diagnóstico. Ustedes son parte de un servicio de tratamiento, pero los patólogos o los radiólogos o los bioquímicos nos encontramos por detrás y somos medio invisibles, ¿no es cierto? Tiene que haber una cultura de apoyo, tenemos que ser positivos. No podemos estar demandando siempre sin dar ese apoyo que necesitamos como para que la gente se sienta bien, quiera quedarse en el hospital o en la clínica donde trabaja, se sienta parte del sistema. Es importantísimo que haya una inversión adecuada. En el mundo, creo que acá en Europa, posiblemente no en Norteamérica, porque en Norteamérica todo es privado, pero el sistema de salud en Europa, en el Reino Unido, es público. Tenemos un sistema nacional público de salud. ¿Y qué pasa? Que hace 20 años que no se invierte, o por lo menos no se invierte lo necesario. Entonces se va reduciendo la fuerza laboral y nosotros cada vez somos menos, trabajamos más duro, sentimos una cultura más negativa o por lo menos no tan positiva. ¿Es importante la de la inteligencia artificial? Sí, es importante. Esto es algo que recién comienza, pero evidentemente tenemos que aprender a desarrollarla para lo que nos sirva. Por ejemplo, algoritmos diagnósticos, en donde yo hago mucho placenta, entonces yo pensé, vamos a hacer un escaneo de todo el slide, lo vamos a pasar por un software, va a ir a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, se van a sacar fotos automáticas y va a ser así como el chat GPT, va a ser el informe. Entonces ahí me va a sacar fotos, me va a hacer el informe. Entonces viene al médico de planta, el médico de planta dice, ¿esto tiene sentido? Sí, la foto lo demuestra, lo firmo. Y esto no, o casos ABC, que el bebé nació muerto, que la mamá hubo que internarla, esos casos hay que mirarlos. Pero a lo mejor nos pueden ayudar con los casos más simples. Bueno, tal vez es mi sueño. Y obviamente patología digital. Nos tenemos que mejorar las tecnologías, adquirir las tecnologías diagnósticas, si no siempre nos vamos a quedar por detrás. La próxima. Bueno, la Asociación Australiana, yo cuando hice esta charla toda esta parte de la charla que yo hice para la Sociedad Europea, ¿no? Pero me fui a leer otras especialidades, ¿qué pasaba en otros lados? La Asociación Australiana de Estudiantes de Medicina se pusieron en contra de que se aumenten los puestos de estudiantes de medicina, los números. ¿Por qué? Se pusieron porque no hay puestos de residencia. Entonces, ¿de qué se sirve aumentar mucho los puestos de los números de estudiantes de medicina si después esos médicos no pueden todos ser entrenados y además va a haber hay una gran competencia? Entonces lo llaman que puede ser aumentar lo que le dicen los cuellos de botella. ¿Y qué son los cuellos de botellas? Son las áreas como patología, como en el Reino Unido anestesia, posiblemente no acá, porque en anestesia allá un salario cobra lo mismo que yo, pero yo sé que acá los anestesistas siempre fue mucho en demanda porque tienen una buena actividad privada. Pero fíjense, en histopatología
es uno de los más chiquititos. Y psiquiatría también es uno de los más chiquititos. O sea que evidentemente, por lo menos en Australia, es una de las zonas en demanda. La próxima. Y bueno, en muchas especialidades, como les decía, aumentó el número de aplicantes, de personas que iban a aplicar para la residencia, pero el número de posiciones permaneció sin cambiar. Entonces hay que trabajar desde antes, ¿no? Y en realidad tenemos que volver a la Facultad de Medicina. Los cambios no pueden ser para el posgrado, los cambios tienen que ser desde la Facultad de Medicina. La próxima. Bueno, esto es algo que es muy importante. A mí me encanta la educación. Creo que yo siempre pienso, la escuchaba a la expositora anterior que hablaba de eso, de dar la generosidad. Yo creo que todo lo que uno hace lo hace por sentirse bien. Bueno, a mí me hace bien enseñar. No sé mucho, pero lo que uno sabe, pasarlo, y el otro que lo sigue desarrollando. Y así es un continuo que vamos a dejar algo para la generación que nos sigue, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicimos en la Sociedad Europea de Patología? Programas de entrenamiento, que son fellowships, que duran 2 meses o 3 meses, que son para personas jóvenes, residentes o menos de 40 años. Yo soy la directora de la parte de patología pediátrica y de esta manera la Sociedad Europea les paga a esos chicos o chicas que van bueno, son médicos, ¿no? Residentes o jóvenes que van a entrenarse y bueno, simplemente les dan el subsidio, les dan todo, entonces ellos es un resarcimiento, ¿no es cierto? Es algo positivo. Y estos son los 16 tópicos que hay en 35 centros. Y bueno, acá está patología pediátrica y perinatal, la próxima. De cualquier manera, lo mismo puede aplicarse para psiquiatría, para psicología, ¿no es cierto? Es gente que quiere enseñar, que acepte recibir fellows o rotantes por 2 meses o 3 meses o 1 mes, en donde simplemente van aprendiendo con la práctica diaria de la otra persona. No van a tomar todo, como yo le digo a mis residentes, hoy lo tenés que hacer así porque es mi estilo. Me haces el informe para mí, yo te lo chequeo, pero cuando vos seas el médico de planta, vos vas a tomar un poquito de cada uno. Hola Marlene. Vas a tomar un poquito de cada uno y vas a tener tu estilo. Bueno, y lo que yo siempre me gusta hacer es obviamente publicar. Entonces tengo el honor de haber publico mis libros con Cambridge. Así que tengo varios libros, muchos artículos originales. Y mira, era un chico de Malasia, esta chica es de Rumania, no puedo, esta también es de Malasia. Esta chica, hay una que es de Argentina, esta chica es de Alemania, de Italia, pero vive en Alemania. Entonces los pongo los alumnos, en general son los que hacen la búsqueda bibliográfica, los que toman los resultados, y después los ayudo a publicar. La próxima. Entonces, mira, si la achicazo un poquito, de los 84 fellows de la Sociedad Europea que hubo yo recibí 10. Y después recibí otros 10 fellows que vienen de la India, de Australia. Tienen 2 años de lista de espera, pero los tomo hasta que me jubile por lo menos. Y entonces hemos hecho 8 publicaciones con ellos. Y ellos los hace sentirse protagonistas. Y al hacerse sentir protagonistas, creo que les da, eso es la cultura para mí positiva. La próxima. Bueno, obviamente ya hablamos de que hay que volver a los estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Porque la facultad ha cambiado mucho. Yo estudié, como dijo Hernán, en la Universidad Nacional de La Plata. Acá tengo 2 compañeros que son psiquiatras. Yo tuve patología en el 3er año. Entonces, en el 3er año tuve patología y dije, esto es para mí. Pero ahora no está más patología. Acá posiblemente sí, pero en Europa no. Y lo que está en Europa después vuelve, ¿viste? Se distribuye. Lo que está en Estados Unidos se distribuye. Y yo creo que no ha crecido la Facultad de Medicina en Europa, por lo menos en el Reino Unido, de una manera adecuada, porque se hace una cuestión de resolución de problemas. Entonces se le pone el caso clínico, entonces van viendo los trabajos de laboratorio, la radiología, todo junto, integrado por una persona que no es ni radiólogo, ni patólogo, ni bioquímico. ¿Y qué pasa? Perdimos visibilidad.
Entonces no está más la patología como una materia central, que era la histología, la anatomía, la fisiología y la patología. Por ahí farmacología también. Entonces está todo integrado. Entonces yo lo que creo es que hay que darles a los estudiantes de medicina rotaciones, experiencia hospitalaria. Bueno, acá a lo mejor hacen guardias, pero no es eso. Yo los recibo en patología, se los puedo recibir en la sala de pediatría, en psiquiatría, y que tengan una experiencia como para que puedan decir, bueno, si no hacen patología no importa, pero por lo menos pueden saber de qué se trata nuestra especialidad. La próxima. Perdón que está todo en inglés. Bueno, esto es otro estudio de Australia, que no es de patología, simplemente que vieron 2 meses lectivos para el último año de los estudiantes de medicina, y para ver si podían hacer una carrera en patología, y les daban casos complejos que tenían que estudiar, interpretar, pasaban por los distintos laboratorios, los patólogos les hacían el mentoring, había clases, por ejemplo, cómo utilizar las investigaciones en mi disciplina, o sea, en el campo de que ellos iban a estar interesados después. Bueno, trabajando en vez de ser en el microscopio único, en el microscopio con múltiples cabezales, en donde todos pueden ver y una manera muy directa de enseñar. Y de los patólogos, de los médicos estudiantes que fueron, 7 hicieron patología. A mí hace poquito el Royal College of Pathology hizo un podcast, porque tenemos el problema de que no hay patólogos pediatras. Hay 80 puestos, hay 55 lugares ocupados, de los cuales 1/3 nos vamos a jubilar pronto. Y bueno, una persona sé que va a hacer patología pediátrica de ese podcast, que lo escuchó y después me llamó y la inspiré. Y eso creo que es lo que tiene que hacer, tenemos que inspirar a la próxima generación. Y para eso, Hernán me lo dijo, pero ¿va a ser positivo? Sí, hay que ser positivos. Ustedes, no sé, a lo mejor me vieron durante la pandemia. Yo siempre traté de poner una buena onda, porque para mí hay que ver lo que hay en el vaso y no lo que le falta. Y mi marido es al revés. La próxima. La próxima. Bueno, esta era una vecina. Yo hace 20 años que me fui a Sheffield. Cuando yo llegué a Sheffield, me ubicaron bueno, alquilamos una casa que la pagó el gobierno, hasta que, bueno, nos hicieron ellos el mentoring a nosotros. Y esta era la vecinita, que era amiga de mi hija, jugaban juntas y iban a la primaria. Y bueno, cuando estaba terminando la secundaria, quería ir a medicina a lo mejor. Entonces yo la recibí y obviamente ella participó. Y ahora es médica clínica. Así que no sé, es un gran orgullo. Este chico es un chico de Singapur. Y hace 3 años, un día me dice, ¿puedo hacer un attachment, una rotación? Sí, por supuesto. Y yo, si vienen, tienen que trabajar. Y siempre los hago porque no tengo tiempo, buscar, hacer bases de datos y demás. Y miramos el hipocampo, que yo sé que ustedes es un área de interés para los psiquiatras. También tiene mucho que ver con las convulsiones y tiene mucho que ver con la muerte súbita. Entonces, bueno, miramos la histología y hicimos un análisis estadístico de su asociación con la muerte súbita de la infancia, de la niñez y la epilepsia. Y hicimos un lindo paper que salió publicado, y él se aplicó para ser un investigador en Cambridge, la carrera de investigador en Cambridge. Y me dijo, te quería agradecer porque ser el primer autor en este paper me dio mucho valor a mi currículum. Y bueno, lo importante es eso, el trabajo lo hizo él, yo fui la supervisora, o sea que él era el primer autor. Y es importante eso, hacerlos sentir importantes, valorarlos, etcétera. La próxima. Y bueno, y esto es en otra encuesta que se hizo en los estudiantes de medicina, cuáles iban a ser los criterios de selección para elegir una especialidad. Entonces, fíjate, ¿cuál es el primero? Una positividad, el balance positivo entre la calidad de vida y el trabajo. Poder controlar el estilo de vida. Tener tiempo para la atención de sus hijos. Fíjense, yo vivo en una zona que estábamos hablando con Carlos recién, es como Sierra de la Ventana. Está lejos de Londres, 2 horas y media en tren,
ahora, después de la pandemia, un montón de gente se ha venido a vivir, porque es más barata, porque tenemos la naturaleza, porque es más lindo criar familias en ciudades más chicas, es del tamaño de La Plata, y no es Londres. Entonces, eso es algo que después de la pandemia se valora mucho más. Ser parte de un equipo multidisciplinario, no trabajar solitos, es horrible trabajar solitos, es lindo en un grupo, poder tener control sobre cuántas horas yo trabajo por día, obviamente tener un buen salario, pero fíjense que no es lo primero, ¿no es cierto? Hacer procedimientos quirúrgicos, poder hacer un trabajo privado, tener una carrera académica, cuestiones psicosociales, trabajar solamente en el hospital, trabajar solamente en la comunidad, o los que menos querían era trabajar con ancianos. Pero fíjense, eso me parece muy importante porque esto tiene que ver con por qué estamos donde estamos y si estamos con burnout, en dónde estamos nosotros en esa lista. La próxima. Bueno, a raíz de esto, luego que salgo de Dublín, donde presenté esto, me iba a otro congreso en Madrid y me habían invitado en Londres a hablar sobre la importancia de traer congresos a Inglaterra. Bueno, entonces yo hablé de qué era importante, por qué es importante traer congresos a la Argentina. Yo vine a un congreso latinoamericano a Buenos Aires. Bueno, porque los más grandes, los más experimentados, los más viejos, enseñamos y los más jóvenes aprenden, se enganchan, y es eso de la educación, ¿no es cierto? El mentoring, el networking. Y me invitaron a ir a hablar a Bruselas, estuve la semana pasada, así que esto es parte de lo que presenté allá, y es exactamente lo mismo que pasa en el Reino Unido o acá. En este caso era enfocado al cáncer. ¿Cómo? La falta de especialistas relacionados con el cáncer, oncólogos, radiólogos, patólogos, cirujanos, está afectando la prolongación de los tiempos de espera para el tratamiento de los pacientes, el diagnóstico del tratamiento y por lo tanto la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. La próxima, ¿qué pasa? Que se está haciendo elecciones en la Unión Europea. Entonces, esto es un manifiesto que están poniendo juntos todos en la Unión Europea para influenciar la decisión política de los próximos miembros del Parlamento Europeo. Nuevamente, ¿cuáles son los ¿qué es lo que trajo la próxima? Lo que trajo el COVID. Ya lo dijimos, el burnout, retirarse, jubilarse jóvenes antes, la gente se va, deja la medicina y hace trabajar part-time. La próxima. Esto es lo mismo que antes mostré. No me di cuenta que lo había superpuesto. La próxima. La próxima. Ahí está. Bueno, esto es muy importante. Las mujeres en la fuerza laboral. Y es algo que se tiene que contemplar como para que nosotros nos sintamos mejor y seamos parte de un equipo y nos sintamos valoradas. 1 de 10 mujeres que trabajan han dejado su trabajo en Europa. En Europa es carísimo, carísimo. La guardería, la niñera, imposible tener una niñera particular. 1 en 5 consideran dejar el trabajo debido a los desafíos que es tener un buen balance profesional con el ser mamá, ¿no es cierto? Y casi 8 en 10, que son el 79%, han tenido barreras para la progresión mientras manejan la atención de sus niños. Yo les voy a contar algo personal. Yo me fui afuera a hacer un fellowship, vuelvo con un bebé, mi hijo mayor que tiene 32 años, con un síndrome genético, muy grave, o sea, es muy limitante en su capacidad. Tiene 32 años, pero 6 meses, y yo no conseguía trabajo, porque preguntas eran, ¿y quién va a cuidar de tu hijo cuando vos estés trabajando? Y no me dieron trabajo, conseguí trabajo porque fui a la televisión pública y dije, vengo de la universidad pública, aprendí afuera, quiero devolver al país lo que el país invirtió en mí. Y bueno, tuve suerte, pero es terrible, es terrible. Y eso es algo que tienen que los lugares de trabajo, los hospitales, los ministerios, tienen que poner de qué manera en cada lugar de trabajo se respeta
la equidad, la distinción del género, etcétera, etcétera. La próxima. Bueno, por supuesto que el tratamiento del cáncer, retraso de 4 semanas en el diagnóstico que demore la cirugía por 4 semanas, aumenta en la calidad de la capacidad de vida de esa persona o la severidad hasta en 8 veces. Y esto es significativo. La próxima. Es decir, sí, ustedes son psiquiatras, les afecta a ustedes, nos afecta a todos. Lo que nos pasa a nosotros es equivalente con ustedes. Bueno, es importante la Universidad de Aberdeen, que está en Escocia. El NHS es el Servicio Nacional de Salud y invirtieron casi 200.000 libras en mayo del 2020 para desarrollar intervenciones basadas en la evidencia para apoyar el bienestar de los doctores. Esto dice doctores, pero vuelvo a decir, aplica a cualquiera, ¿no es cierto? Y que para promover la resiliencia durante la pandemia y después. Entonces entrevistaron y juntaron los diarios son los turnos y demás de toda la actividad de 100 doctores en 4 regiones de salud, en distintas especialidades, desde recién graduados hasta médicos que estaban jubilados y que habían vuelto a trabajar, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Muchos jubilados vuelven a trabajar. Yo me voy a jubilar el año que viene, pero voy a volver a trabajar 4 días por semana con un sueldo de médico, nuevamente como si empezara de jovencita, con la diferencia que ya voy a estar viejita. La próxima. Entonces, identificaron los siguientes problemas que eran las áreas clave de preocupación que requerían la atención. Oportunidades de entrenamiento y para la progresión en la carrera, ¿no es cierto? Que la familia estuviera segura. Obviamente PPE, porque era todo el personal protection, el barbijo y demás, porque estábamos en la pandemia. Pero fíjense, training oportunidades, oportunidades de training, la familia, las rotaciones, hay gente que no quiere hacer on-call, no quiere estar de guardia, ¿no es cierto? O las guardias, no sé si acá siguen siendo de 24 horas, allá son de 12 horas. Hace años, yo cuando llegué hace 20 años ya eran de 12 horas. Y eso es importante, el pago, tener vacaciones, tener ese balance entre la vida y el trabajo. Los colegas, ¿no? Es importante los colegas. Obviamente el cuidado de los niños. En mi caso, yo tengo la suerte de que mi marido cocina, va al supermercado, trabaja, y además se ocupaba siempre de llevar y traer a los niños a la escuela. Así que mis hijas me dicen, mamá, nosotros de la infancia nos acordamos que íbamos a la escuela, estaban todas las mamás y papá. Bueno, pero es así, ¿viste? Eso del cuidado de los niños lo arreglamos en la pareja. La próxima. Bueno, es importante el apoyo de la salud mental, ¿no es cierto?, de todo el staff. La asociación British Medical Association es nuestro sindicato, es nuestro gremio. Y ellos trabajan mucho por esto, de lo que se llama ahora el well-being, el bienestar. Incluso una de mis hijas trabaja en una compañía que se dedica al bienestar de los empleados. Entonces trabajan para otras compañías, que por ejemplo British Petroleum es uno de los clientes. Entonces dice, bueno, ¿cómo mejorar el bienestar de los empleados de British Petroleum? Y hacen planes adecuados. Y eso es importante. Y eso tiene que ver con la competitividad laboral, porque la gente buscamos eso ahora. La próxima. Entonces, ellos, la asociación British Medical Association, hicieron como 3 fuentes, describieron como el punto de entrada para ayudar a los encargados, a los líderes, a los jefes de servicio, etcétera, de cómo priorizar la salud mental y el bienestar de su gente. Y ellos cubren el rol de los líderes del NHS, o sea, los líderes son los jefes, ¿no es cierto?
en reducir el estigma de la salud mental y en crear culturas, una cultura de una salud mental adecuada, ¿no es cierto? El rol de los jefes de servicios y demás para apoyar a todas estas cuestiones de salud mental, y además que tiene que haber eso de champions, de gente que uno dice, bueno, me siento mal, ¿con quién puedo hablar? Yo le contaba a Carlos recién, nosotros tenemos en el hospital, y esto es algo que surgió después de la pandemia, esto de well-being. Entonces tenemos un grupo de, yo estoy en un grupo para carers, o sea que tenemos familiares discapacitados que viven con nosotros. Hay otro grupo de LGBT, el que también pertenezco porque tengo una hija gay, entonces también pertenezco a ese grupo. También pertenezco al grupo de racismo e inequidades, porque se ve muchísimo en todos lados. Entonces tenemos que protegernos, y para protegernos tenemos que tener una representatividad, y para tener una representatividad tenemos que desde arriba está la indicación de que, bueno, vamos a hacer estos grupos para que tomen visibilidad. El próximo, y ya creo que termino. Bueno, el burnout y la salud mental inadecuada según en el 2020 era del 45% de la fuerza laboral de salud, que es muchísimo. Obviamente el estar cansados emocionalmente, despersonalizados, no nos sentimos que logramos lo que nos merecemos, ¿no es cierto? Obviamente depresión, ansiedad ha aumentado muchísimo, y esto, por supuesto, la gente deja el trabajo, cambia de trabajo, se toman un año de salud mental por depresión, etcétera. Y además está, por supuesto, los pacientes, porque esto es de nosotros, pero ¿qué pasa con esos pacientes que no tienen el tratamiento adecuado porque quien está cuidándolos en realidad no está bien él o ella? Próximo. Bueno, sí, la próxima, y creo que voy a... Estos son las cosas que... La estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que considerar para la estrategia para tener eso del bienestar del empleado en cualquier lugar? En este caso, digamos, el empleado de salud o empleados involucrados en salud mental. Una prioridad, lo primero debe ser ayudar a mantener la salud mental y física de los empleados. Tiene que haber provisión de esto para todos los médicos. Tenemos que saber, o los enfermeros, personal de salud, saber a dónde ir, a dónde llamar, etcétera, etcétera. Nos tienen que ofrecer counseling, ¿no es cierto? No es para que lo paguemos nosotros. Si se vincula a nuestra cuestión laboral, nos lo ofrecen, debe ser ofrecido. Tiene que ser accesible y tiene que estar involucrada a la salud ocupacional, ¿no es cierto? La terapia ocupacional. El próximo. Bueno, y estos se los puedo pasar porque son todos puntos importantes. El próximo. Bueno, ha aumentado mucho los síntomas de la morbilidad psiquiátrica entre todos nosotros, o sea que seguramente ustedes tienen más pacientes. En nuestro riesgo profesionales de la salud parece ser mayor que el de la población general, porque tenemos una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de la población. Y creo que por eso hicimos una carrera relacionada con la medicina o con la salud. Los doctores, los médicos, especialmente los médicos de familia, que no sé si es una especialidad muy común acá, pero allá sí, acá el primero que uno ve es al médico de familia, que son como médicos clínicos, pero son más de familia, y los residentes son los que están en mayor riesgo y que tienen mayor presión, y sobre todo las mujeres dentro de este grupo. La próxima. Sí, la próxima. Bueno, esto es lo que a mí me ayudó mucho, porque cuando hablábamos con Hernán qué hacer, tengo unos 2 minutos más, 3 minutos, ¿sí? Sí, personas que nos gusta lo que hacemos, amamos el trabajo u odiamos el trabajo. Y creo que los dos extremos están muy cercanos, ¿no es cierto? Porque en el medio de amar y odiar está eso de cómo nos sentimos. Si nos sentimos mejor, vos lo amás.
Y si te sentís peor, denigrada, que te hacen bullying, que estás en un equipo de trabajo negativo, no te va a gustar el trabajo. Pero en realidad creo que tenemos que trabajar en ese gap para que nos sintamos mejor. La pasión, yo amo lo que hago y creo que eso es fundamental. Y la familia, como yo les digo, mi marido, después de haber nacido mi hijo, nuestro hijo con este síndrome que se llama de Wolff-Hirschhorn, que es muy raro, yo decidí, después de cuidarlo 11 meses, en el año 1993, que yo no podía dedicarme a cuidarlo. No era para mí. Me gusta la medicina, me gusta trabajar y me gustaba tener un hijo, pero yo siempre pensé que si yo me dedicaba a cuidarlo a él, iba a tener una vida perdida. Su vida ya estaba perdida, pero su vida, yo no podía vivir su vida y mi vida no podía perderse. Entonces decidí pagar todo mi sueldo para gente que lo cuidara. Y realmente creo que eso nos ayudó, por supuesto con la ayuda de mi familia. El trabajo, uno tiene que pensar con la cabeza y tomarse un espacio para atrás y razonar. El equipo con el que trabajo no fue fácil. Tuvimos un equipo lindo, después todo se pudrió, como decimos. Llegó una manager que era una bully, hacía bullying a la gente. Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha tenido bullying. A mí me hicieron bullying. Yo jefa de servicio y a mí, éramos 4, 5. A una le echaron y a nosotros nos hacían bullying hasta que decidí que me tenía que ir. Cuando decidí que me tenía que ir porque no podía soportar más ese y me iba a cambiar de trabajo, ahí se dieron cuenta que un servicio de patología sin patólogo no andaba, entonces cambiaron las cosas, me priorizaron mi bienestar. Pero uno tiene que hablar. Yo en ese momento llamé a un psiquiatra. Mirá vos esas cosas fuera, un psiquiatra del hospital de niños, por supuesto, psiquiatra infantil, que tiene un hijo similar. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿por qué me siento así? Y le conté y me dijo, lo que pasa, y así en 2 minutos me resolvió el problema. Lo que pasa es que vos y yo tenemos una vida difícil en casa. El trabajo es tu balance. Si eso está afectado, estás desbalanceada. Y ahí dije, tenés razón, me voy. Cuando dije que me iba, pero uno tiene que tener la entereza. Primero, no tenés que tener vergüenza. Segundo, tenés que hablar. Y tenés que pensar en quién te puede dar esa ayuda. Me dio una claridad en el momento que me cambió todo. Entonces ahí, cuando dije que me iba, y dijeron, bueno, cambiaron las cosas, se fueron los otros y nos quedamos el equipo lindo. Entonces yo le digo que nosotros somos los sobrevivientes y eso nos ha hecho unidos. Y cuando la gente llega dice, qué lindo ambiente de trabajo que hay. Bueno, ahora sí, porque nosotros no hacemos bullying, porque somos inclusivos, porque tenemos buena onda. Bueno, aparte yo me vivo riendo y ya saben, les digo, bueno, lo hacemos a lo argentino o lo hacemos a lo británico y ya se ríen. Es importante, bueno, me da mucha vida a mí el tener gente joven y enseñarles. A mí me gusta el training de posgrado, el anterior, el networking, estar con ustedes hoy, no nos conocíamos, y eso de intercambiar opiniones, de extender la mano y reach out, ¿no? Ser parte de sociedades, ir a congresos, participar en distintas sociedades locales, regionales, provinciales, de la especialidad de ustedes. Obviamente, bueno, la vida académica, la investigación, las publicaciones, eso para mí fue lo que me ayuda, es lo que me ayuda. Gracias. Es una mesa complicada, sí, hay que hacer, sí, casi todos nos caemos hoy. Bueno, muchas gracias, Marta, es un placer. Sí, charlábamos en la previa con Marta, el tema, hace un mes estuvimos en el Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras y estábamos con el lujo también de estar en la mesa en un simposio internacional de psiquiatría positiva y estaba
Dilip Chess, Samantha Borman y Eric Mesías. Ustedes dirán, ¿quiénes son? Bueno, son los popes de este movimiento internacional. Y Eric Mesías decía algo que a mí me llamó mucho la atención y charlábamos en la previa y por eso surge esto. Él dice, el trabajo, a la mayoría de las personas, el trabajo los dignifica, les da sentido a su vida, por decirlo de alguna manera. Y esa es una frase, o sea, a la mayoría de las personas su trabajo les hace dar sentido a su vida. Y la otra frase, y que esos son datos estadísticos, la mayoría de las personas odian su trabajo. Entonces ya habría de una manera muy interesante esta ambivalencia que nos ocurre con el trabajo, de que lo amamos pero cuando nos quema lo odiamos. Y ahí es donde entramos con el autocuidado. Luego vamos a hacer las preguntas y respuestas, vayan pensándolas. Yo mientras le estoy dando tiempo a Rafa, si estás ahí, porque lo tenemos a Federico Plá, ustedes me dirán cuándo, así que yo lo presento. De una forma simple de qué es lo que hacemos los psicólogos en una psicoterapia y cómo esto contribuye a la promoción de la vida. Eh, por supuesto, muchas veces la gente consulta, entre otras cosas, por tener problemas en el trabajo, así que de este modo también se enlaza con lo que venía desarrollando Marta, que por cierto, nada, es un honor también compartir la mesa con ella. Voy a compartir la pantalla, tengo una presentación hecha y enseguida empezamos. Así ya se está viendo, supongo, ¿no? Bien, bueno, mi presentación entonces se llama Psicoterapias y promoción de la vida. ¿Sí? Solo por si, o sea, solo para no obviar referencias, estos son los principales autores en los que me basé al armar esta presentación: Frank, Roger, Talmón, Hoyts, Gilbert, Barlow. Bien, voy a hablar de qué es la psicoterapia, ¿sí? Esta se define como un tratamiento que es interpersonal, y su meta es aliviar el sufrimiento de una persona que busca ayuda, a la vez que promover la salud. Su base es la relación que establece entre un terapeuta y un paciente, o varios pacientes si fuese una intervención grupal, o familiar o de pareja. La base fundamental es el diálogo, que se da en un ambiente de colaboración y apoyo. Durante el desarrollo de la terapia, bueno, el terapeuta utiliza técnicas derivadas de principios psicológicos. La planificación es individualizada y al concluir lo que se espera es que la persona haya podido resolver el motivo de su consulta, a la vez que ha adquirido o reforzado habilidades para afrontar nuevos desafíos. Algunas metas comunes de la psicoterapia son ayudar a superar la desmoralización y ganar esperanza, potenciar la sensación de dominio y de autoeficacia, ayudar a tolerar emociones incómodas, eh, ser más consciente de las distintas trampas de pensamiento en las que a veces caemos, ayudar a vivir en consonancia con los valores personales y aceptar la realidad de la vida, que a veces es inevitablemente difícil o dolorosa. ¿Sí? Por trampas de los pensamientos, cuando puse trampas de pensamiento, me refiero específicamente a esos pensamientos persistentes que pasan por nuestra mente cuando la vida se complica. Sí, son pensamientos que son negativos y catastróficos, muchas veces circulares, eh, que a menudo tienen origen en nuestra infancia y que se presentan como verdades evidentes. Estoy indefenso, no merezco amor, soy defectuoso, soy un fracaso, son ejemplos de estos pensamientos. Bien, respecto a las competencias y conocimientos del terapeuta, podemos decir que, en primer lugar, una presencia que no sea ansiosa, sino más bien todo lo opuesto. Ahora paso a desarrollar un poco más eso. Una sensación de comodidad con lo desconocido, de comprender la importancia de marcar los ritmos, ¿sí? En la terapia, ¿sí? Cuya base es el diálogo, y comprender cuándo hay que procesar y cuándo más bien resolver, ¿sí? Un problema.
Eh, la psicoterapia puede ser pensada, ¿sí?, como un contexto en donde se crea, se co-crea, mejor dicho, competencia. Bien. Es eh, un encuentro, ¿sí?, o supone una serie de encuentros en donde los pacientes identifican objetivos y también aportan sus habilidades y recursos. La terapia eficaz tiene lugar donde se cruzan alianza, eh, objetivos y recursos. ¿Sí? La unión de esos tres es justamente lo que llamamos contexto de competencia. Si falta uno, ya no tendríamos problemas. ¿Sí? Sin alianza no hay terapia, si no se trabaja en ubicar recursos tampoco es posible el cambio y si no hay objetivos no tenemos dirección. Bien. Respecto a la relación terapéutica, sí, hay algunos ingredientes que ayudan a que ésta sea posible, son fundamentales, de hecho. La autenticidad, la empatía, la aceptación incondicional de la persona, ¿sí? Y también la bondad y la compasión. ¿Bien? Viendo el programa, sé que sobre estos últimos algunos colegas van a hablar en otras presentaciones. Bien. Por bondad entendemos el deseo de que los seres sintientes puedan ser felices y significa amabilidad, buena voluntad, interés por el bienestar de uno mismo y del otro. Por compasión entendemos la sensibilidad y apertura al sufrimiento, perdón, y unido a la motivación de aliviarlo. Fomentar la compasión y la bondad por uno mismo y los demás es una forma de desarrollar sentimientos de satisfacción y bienestar. ¿Sí? Em, Respecto al consenso de objetivos, eh, hacerlo en terapia es algo que empodera al paciente y de hecho al delimitarlos experimentan una restauración de su moral, eh, en tanto empiezan a poder pensar formas de resolver aquel problema que los llevó a la consulta o a afrontar. ¿Sí? Y por último, eh, respecto a los recursos, el terapeuta actúa como un facilitador de las fortalezas internas, ¿sí? De sus habilidades, de sus ajustes, de su resiliencia. eh, y además no solo ayuda al paciente a descubrir sus fortalezas, sino que también a menudo es un animador, ¿sí?, optimista y positivo que contribuye al mantenimiento de la motivación, ¿sí?, para el cambio y para la terapia, ¿sí?, el compromiso con la terapia. De manera resumida, y esta creo que es la última diapositiva de mi presentación, ¿sí? Tenemos, o sea, acá en el medio lo que sería el proceso terapéutico, que se caracteriza por todo lo que venía desarrollando, la cuestión de que es importante que haya alianza, que se ubiquen recursos y haya objetivos. ¿Sí? Este proceso supone eh, conseguir o apuntar a conseguir un cambio, ¿sí?, partiendo de una situación inicial, ¿sí?, que eh, supone que la persona esté sufriendo, que tenga estrés, ansiedad, tristeza, ira, culpa. ¿Sí? Esto porque por los propios desafíos de la vida, ¿sí?, por acontecimientos vitales difíciles o traumáticos, eh, y también en muchos casos por problemas psicológicos que se relacionan con los desafíos de la vida. Si ahí hablamos de depresión, trastornos de ansiedad, etc. Bien. Y del otro lado tenemos lo que serían
las metas generales a las que se apunta. Por supuesto que según, o sea, más allá de que la persona resuelva lo que la llevó a consultar, ¿sí? Una vez finaliza una terapia, las personas ganan autoconfianza, ganan salud, eh, sienten mayor satisfacción con la vida y felicidad. Bien. Por último, ahora sí, no hablé de una variable que es el tiempo. Eh, Solo decir que, bueno, el tiempo que dura una terapia es variable, a veces pueden ser muy breves, en otros casos pueden requerir más tiempo o durar más. Eso depende del problema y también de quizás la forma o la escuela que el terapeuta eh, tome como base para abordar la cuestión. Bueno, y también del lugar, del tipo de prestación de servicios o dispositivo en el que se encuentra. Eh, y por último, fíjense que o sea, quizás no todos lo saben, pero lo que es la psicoterapia existen muchas escuelas, pero en mi presentación apunté a hablar de lo que serían factores comunes de todas estas escuelas. Luego, en cada una hay eh, técnicas específicas o formas de conceptualizar que son específicas, cada una justificada por su teoría. Pero esto que presenté es común a todas ellas. Bueno, nada más, muchas gracias y ese es mi mail por cualquier consulta. Muchas gracias a este hermoso panel. Da mucho para hablar porque está esto del trabajo vacío y el trabajo con contenido, que es lo que habla Eric Mesías, y de esto estamos, cómo pasar de esto que dice Vladimiro, de estar oprimido o odiar nuestro trabajo, a que nuestro trabajo realmente nos dé sentido, ¿no? Y esto es dinámico. Por eso esta mesa da para mucho. Tenemos congreso adelante. Se viene ahora hablando de coach, se viene un super coach y viene Pablo Cúnsolo, no sé si se me fue, creo que está por acá, está por ahí, bien, gracias. por ahí venías corriendo como Vladimiro. Entonces, con el poder transformador de las palabras. Entonces, yo quiero pedirles un aplauso y un reconocimiento a toda esta mesa.